Bueno, muy buenas tardes para todos. Hola. Buenas tardes. Ok, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos por conectarse a esta actividad. Es una charla informativa sobre el Sistema General de Pensiones. Esta es una charla que hemos venido desarrollando y preparando, la cual hace parte del programa que Gestión Humana ha definido como un programa de prepensionados, cuyo objetivo fundamental es brindar la mayor cantidad de información que sea clara y que sea suficiente para que las personas puedan tomar la mejor decisión al momento de acceder a su línea o a su régimen pensional, que le genere mayor confiabilidad y que le genere pues, una mejor posibilidad en el futuro. Hoy nos acompaña la doctora Stephanie Bravo González y el doctor Jaime Andrés Echeverry. Ellos hacen parte de la Universidad San Buenaventura, que muy gentilmente se ha querido vincular a esta actividad y a una serie de actividades que iremos desarrollando más adelante con esta temática. Ellos van a hacer una exposición sobre el tema del Sistema General de Pensiones. La metodología es que una vez ellos finalicen su presentación, pues vamos a entrar en una sección de preguntas. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, entonces nos la puede remitir vía chat y ahí vamos a darle trámite a la pregunta en la parte final de la conferencia. Tenemos presupuestado ocupar un poco menos de 2 horas para esta actividad, entonces vamos a hacer una charla muy ágil, muy eficiente. Las preguntas también deberán ser así en ese sentido, muy concretas, que nos permitan generar una información genérica sobre todo este tema pensional. Seguramente más adelante tendremos la posibilidad y los espacios de analizar algunos temas puntuales o algunos casos específicos que sean dignos pues como de profundizar sobre las individualidades. En últimas, lo que queremos con esta capacitación y con la serie de actividades que vamos a desarrollar frente al tema pensional es poder contestar con la mayor suficiencia posible es dónde o cómo podemos lograr una mejor pensión a futuro, bajo el entendido que cada caso, que cada circunstancia es absolutamente individual, que aquí básicamente vamos a tener algunas herramientas y algunas informaciones genéricas y que con base en ellas, pues cada persona podrá ir analizando y desarrollando, pues desde la individualidad, cómo va a obtener el mejor camino para el tema. Entonces, sin mayores preámbulos, pues agradecemos nuevamente a la Universidad de San Buenaventura por vincularse a esta actividad y saludamos pues muy especialmente a la doctora Stephanie Bravo González. Ella es abogada, especialista y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Y también al doctor Jaime Andrés Echeverry, es abogado, también especialista en Seguridad Social y magíster en Derecho. De nuevo le reiteramos nuestro agradecimiento y muy buenas tardes para los dos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que estos espacios para nosotros son muy importantes porque nos permiten hacer parte de la socialización del conocimiento y sobre todo contribuir para que ustedes tomen decisiones relacionadas con su futuro pensional de una forma correctamente informada, que conozcan las consecuencias de cada una de las decisiones que van a tomar. Entonces agradecemos muchísimo al club este espacio. Vamos a estar aquí para, digamos, dar las generalidades relacionadas con el Sistema General de Pensiones. Y voy a presentar al doctor Jaime Echeverry, que como ya nos dijo el doctor Miguel, el doctor Jaime Echeverry es docente hora cátedra en nuestra universidad, la Universidad San Buenaventura Cali, orienta el curso de Seguridad Social, es abogado, especialista en Seguridad Social y magíster en Derecho de la Universidad San Buenaventura Cali, y en este momento lidera la firma de abogados Jaime Echeverry, en donde llevan más de 1000 procesos relacionados con temas de pensiones. Entonces, estamos aquí para poder informarlos, como les decimos, de las generalidades relacionadas con el sistema,
posteriormente contestar algunas dudas que ustedes tengan y de esta forma pues agradecerles nuevamente la cordial invitación a la Universidad de San Buenaventura y le doy paso al doctor Jaime Echeverri. Muchas gracias, doctora Stephanie Bravo. Buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer al CUCampestre como empleador que toma este espacio, que es muy importante para los trabajadores, tener conocimiento e información respecto de la materia pensional. Realmente es un gesto de admirar como Club Campestre, como empleador, de que permita esta capacitación a sus trabajadores. Igualmente a la Universidad de San Buenaventura como academia también que coadyuve esta solicitud y este emprendimiento de los empleadores, y a todos ustedes que están presentes, que toman de su valioso tiempo esta oportunidad para informarse y capacitarse sobre la materia pensional. Para iniciar, bueno, vamos a hablar un poco de cómo funciona el Sistema General de Pensiones. Eso es una pregunta que deberíamos de hacernos, no a puertas de la pensión, como de pronto muchos de ustedes están, sino que sería una pregunta que sería básica hacerla cuando entramos al mercado laboral, ¿sí? Lastimosamente, pues muchas veces no se tiene esta oportunidad de conocer cómo funciona nuestro sistema pensional y cuál sería la mejor opción de pensionarnos. El día de hoy pues no vamos a estigmatizar ni un régimen ni un fondo de pensiones, ¿sí? Simplemente es mirar las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de ellos. Nosotros nos encontramos en un sistema general de pensiones que abarca o que tiene o que coexisten dentro de este régimen dos regímenes pensionales en muchas ocasiones muy diferentes el uno al otro, que son el régimen solidario de prima media, para que ustedes se vayan familiarizando, es el que administra Colpensiones, lo que antiguamente era el Instituto de Seguros Sociales, y tenemos el régimen de ahorro individual, más conocido como el RAIS, que es el que administra los fondos de pensiones privados, que en este caso están Porvenir, Protección, Colfondos y All Mutual, que anteriormente era Scandia. Cada uno de ellos, a pesar de que están dentro del marco normativo de lo que es el Sistema General de Pensiones, funcionan de una forma, de una manera diferente. Voy a, quería hacer esta pequeña introducción y voy en este momento a compartir unas diapositivas para hacer un poco más didáctico y ustedes puedan entender de una mejor manera cómo funciona el sistema general de pensiones donde ustedes están o se encuentran afiliados. Un momentico. Doctora, ¿me confirman si están viendo la diapositiva? Sí, doctor. Sí, ok, perfecto. Sí, sí, estamos viendo la diapositiva. Se me perdió el... Entonces tenemos que nuestro sistema general de pensiones, es que yo la estoy viendo de una forma diferente, doctora Stephanie, ¿se ve solamente la primera diapositiva que habla del sistema general o están viendo todo el cuadro? Estamos viendo la segunda diapositiva, pero no en grande, sino con las otras diapositivas pequeñitas al lado. Ya, es que quiero ponerle solamente esta, pero... El modo de presentación es un botoncito que está en la parte de abajo junto a la barrita del Zoom. Ya, ¿cierto? Sí. Perfecto.
Ahí ya está solo en modo presentación. Okay, muy bien, muchas gracias. Qué pena. Entonces, bueno, tenemos el sistema de pensiones. Para hablar del sistema de pensiones, que ya les di la antesala, tenemos el régimen de prima media y el régimen solidario de prima media. Es importante hacer un recuento histórico de dónde nació, por qué nació, cuál fue el objetivo del legislador en establecer un sistema general para todos los habitantes del territorio colombiano. Recuerden que antes de la Ley 100 del 93, que es el marco normativo que regula este sistema general de pensiones, existían o estaban vigentes varias normas que regulaban el tema pensional. Dentro de esas normas teníamos normas como el decreto 758 del 90, la ley 33 del 85, la ley 71 del 88, que para los que han escuchado lo que era el régimen de transición, eran las normas que se les podía aplicar una vez entró en vigencia este sistema general de pensiones. Recordemos que el régimen de transición era esa norma o ese beneficio que otorgó el legislador para poder aplicar normas anteriores una vez entró en vigencia la ley 100 del 93, pero que ese régimen de transición solamente estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2014. Es decir, que en este momento la persona que no acreditó los requisitos antes de esta fecha, pues no hay forma de pensionarse con la norma anterior. Por lo tanto, hoy solamente vamos a hablar de lo que actualmente está vigente. El recuento histórico es importante para establecer que antes de la Ley 100, estas normas que entraban a regular la materia pensional y que dependía del estatus o de la calidad de trabajador del afiliado, por ejemplo, si era empleado público, si trabajaba para una entidad pública, era regulado por la Ley 71, por la Ley 33 del 85, y si tenía periodos o laboraba en una entidad del sector privado, era regulado la materia pensional por el decreto 758 del 90, y si tenía periodos en los dos sectores, el público y el privado, su pensión se podría regular por la Ley 71 del 88. La idea del legislador al crear un sistema y unificar todos los requisitos era que no hubiera controversia en cuál de esas normas debía aplicarse al trabajador que se quería pensionar, sino que esa norma o ese sistema unificara los requisitos para todos los habitantes del territorio colombiano. Cuando hablamos de habitantes del territorio colombiano, el legislador no hace distinción si es de nacionalidad colombiana o si es extranjero. Después de que tenga un vínculo laboral o resida en el territorio colombiano y esté cotizando al sistema de pensiones, podría adquirir una prestación económica del sistema por esa afiliación. Entonces, mire que este sistema de pensiones que actualmente está vigente entró en materia o entró su vigencia a partir del 1 de abril del 94, dependiendo pues de si era trabajador del sector privado o si era trabajador del sector público. Se le dio una prerrogativa, una extensión hasta el 30 de junio del 95. Y uno se pregunta como trabajador, bueno, ¿y de qué me sirve a mí como trabajador estar afiliado al sistema de pensiones? ¿Por qué no será que el empleador me da ese mejor dinero a mí, yo lo administro o yo le doy un mejor uso? Pues no, primero porque una de las características de la afiliación al sistema es obligatoria, ¿sí? Eso es obligatorio tanto para el empleador como para uno como trabajador. Entonces, por más que el empleador y el trabajador quisieran llegar a un acuerdo de ese dinero, eso es obligatorio y está establecido en la ley esa afiliación. Cuando a mí me afilian a pensiones, la idea de la afiliación es cubrir unos riesgos o unas contingencias, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos o esas contingencias que uno como trabajador puede tener a lo largo de toda su trayectoria laboral? En materia pensional son tres: la vejez, la invalidez y la muerte. De estos tres riesgos, pues lastimosamente hay dos riesgos que son inciertos, que no sabemos cuándo pueden ocurrir y que son muy lamentables para el trabajador, que son la invalidez y lastimosamente la muerte. Frente a esas dos contingencias, el legislador trae unos requisitos mínimos y podríamos hablar que frente a estas dos
contingencias que son la invalidez y la muerte, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual tienen los mismos requisitos para acceder a la prestación económica. Unos requisitos muy mínimos, pero que son importantes y que deben ser cercanos a la fecha del siniestro. ¿Qué es la fecha del siniestro? La fecha del siniestro es el suceso que genera o la invalidez al afiliado o la muerte al afiliado, en este caso al trabajador. La idea de estar cubierto por estas contingencias que, si bien nadie de nosotros queremos llegar a esa contingencia, pero que hay momentos que son accidentales o sucesos que no se pueden evitar, es importante esta cobertura porque el sistema va a retribuir ante esta contingencia el reconocimiento y el pago de una prestación económica, que lo ideal es que todo trabajador al momento de cualquier contingencia tenga una pensión de vejez, es decir, una prestación económica de trato sucesivo. Cuando hablamos de pensión y hablamos del término prestación económica de trato sucesivo, es una obligación que se genera mes a mes. Esa es la idea de, en el momento de una contingencia, quedar amparados por una pensión, porque el sistema va a dar ese pago mensual que normalmente sería el reemplazo de lo que normalmente devengamos como trabajadores al servicio de nuestro empleador, en este caso el servicio de Club Campestre que otorga este magnífico espacio para capacitarnos. Dentro de estas características que tiene el sistema y que ampara la cobertura de estos tres grandes riesgos, encontramos situaciones como, por ejemplo, que el dinero que administra el sistema es de todos nosotros, es decir, es del sistema como tal. El dinero que administran los fondos privados de pensión, el dinero que administra Colpensiones, que son todas las cotizaciones que hacemos nosotros por medio de nuestros empleadores, es un dinero que hace parte de todo el sistema y que no es ni de propiedad, ni de Colfondos, ni de Porvenir, ni de Colpensiones, sino que es de todos nosotros como sistema. ¿Cuándo podemos entrar nosotros a disfrutar de ese dinero como tal o de un beneficio del sistema? Cuando tengamos alguna de estas tres contingencias de las que estamos hablando: vejez, invalidez y muerte. ¿Qué otras características tiene este sistema nacional de pensiones? Que es un sistema pues relativamente nuevo si hablamos que entró en vigencia en el año 94. Una de las características es que la norma permite o el sistema permite que usted, tanto el tiempo que estuvo afiliado en el régimen de ahorro individual, que hablamos anteriormente, es el que administra los fondos privados, o en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, esos periodos se tengan en cuenta en el momento para otorgar el reconocimiento de una prestación económica. Que lo que usted ha trabajado anteriormente, antes de la Ley 100, para empresas privadas, para entidades públicas, pues también sea tenido en cuenta al momento de otorgar el reconocimiento de una prestación económica. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan actualizado o que tengan conocimiento de su historia laboral, ¿sí? La historia laboral es algo pues que debería ser de suma importancia para cada uno de nosotros como trabajadores, y no solamente darle importancia a unos días o a unos meses de adquirir una pensión de vejez, porque es una situación que genera o que se le debe otorgar mucho cuidado, porque en algún momento se pueden presentar inconsistencias. Inconsistencias que muchas veces la entidad de seguridad social con tiempo pues las puede corregir en el momento en que se aporten pues los debidos soportes de periodos laborados, de inconsistencias con otros empleadores, de cotizaciones que se han realizado con otras entidades, con otras empresas. Incluso se puede tener en cuenta en la historia laboral el servicio militar, para el caso pues, de las personas que han realizado este servicio. Ese tiempo también es importante y ese tiempo se computa dentro de la historia laboral de cada uno de ustedes, independientemente si me encuentro
en el régimen de prima media, Colpensiones, o si me encuentro en el régimen de ahorro individual, fondos privados. Entonces, la pensión de vejez como tal, que es la que todos nosotros anhelamos al momento de llegar a una determinada edad, donde muchas veces la fuerza de capacidad laboral, la fuerza normal, pues tiene un desgaste por nuestra experiencia, por toda nuestra actividad rutinaria, y todos queremos llegar a una determinada y decir, voy a disfrutar de mi pensión de vejez. Pero para entrar a disfrutar esa pensión de vejez es importante que nosotros la tengamos como un proyecto. La pensión de vejez es un proyecto de vida. Por eso es importante como proyecto de vida que nosotros conozcamos cómo funciona el sistema general de pensiones y en este caso establecer si me conviene, porque cada caso particular es diferente, si me conviene el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, o me conviene el régimen de ahorro individual. Y no dejarnos llevar por lo que normalmente escuchamos en la calle, que es que este es mejor, que es que este es peor, que es que este no me gusta, porque la situación pensional de cada uno de ustedes como trabajadores es independiente a la del compañero, a la del vecino, a la del amigo, a la del familiar. No nos podemos dejar llevar por experiencias ajenas, porque cada situación pensional de cada uno de ustedes podría ser diferente a la de otro compañero. Entonces, es importante mirar cada situación pensional para poder determinar en este caso si le conviene más el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual. Atendiendo pues el número de participantes, lo que nosotros hacemos el día de hoy es generar ya una información o dar un detalle de forma general para que ya ustedes de forma particular, dependiendo de la experiencia, si necesitan una asesoría, una pregunta, una consulta, pues brindaríamos el espacio por medio del empleador, que en este caso es el Club Campestre, y por medio de la universidad. Entonces, bueno, dentro de estas características, dentro de estos dos regímenes de prima media que anteriormente les manifesté, el régimen solidario de prima media con prestación definida, en otras palabras, Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados, hay una forma de financiación de cada uno de ellos. El sistema como tal, es decir, tanto el RAIS como el régimen de prima media, cuando hablo de sistema me refiero a los dos regímenes pensionales, tiene un modelo de financiación que es un modelo contributivo, consistente en que debería haber un equilibrio entre los ingresos económicos del sistema, es decir, los aportes que nosotros realizamos como trabajadores por medio del empleador o directamente como trabajadores cuando nos referimos a trabajadores independientes, y debería haber un equilibrio financiero con las salidas o los gastos que tiene el sistema, que sería el pago de las prestaciones económicas que ampara los riesgos de vejez, de invalidez y de muerte. Entonces, iniciemos con el régimen solidario de prima media para indicar cómo funciona de forma general, cómo es su funcionamiento, cómo es su financiación, qué ventajas y desventajas tiene este régimen como tal y cuáles serían los requisitos para acceder a la pensión de vejez. ¿Por qué hablamos de la pensión de vejez? Porque en las pensiones de invalidez y de sobreviviente, los requisitos para el uno o para el otro son iguales. Habrán unas pequeñas diferencias que la vamos a ver a lo largo en el transcurso de esta charla, pero son muy mínimas, que es básicamente en el tema de cómo se financian esas dos prestaciones y en alguna forma de pago para herederos, por ejemplo, en el RAIS, que es una de las ventajas. Pero ya en el tema de requisitos que debe cumplir un afiliado son los mismos, en el sentido de indicar que para una pensión de invalidez el afiliado debe acreditar ese estado a través del documento idóneo, que es un dictamen de pérdida de capacidad laboral, y un número de semanas mínimas de 50 en los últimos 3 años. Pero en el tema de vejez, que es de pronto el que todos aspiramos, porque esa es la idea de adquirir esa pensión de vejez, pues la forma de liquidación y la forma de requisitos o los requisitos varían dependiendo del régimen en el que me encuentre, si estoy en el régimen de ahorro individual
o si estoy en el régimen de prima media. Entonces, bueno, para mirar cómo funcionan estos dos regímenes pensionales, tanto el régimen de prima media como el RAI, pues me gusta ilustrarlo de esta manera, porque el régimen de prima media funciona como una manera de seguro, ¿sí? Todas las cotizaciones de todos nosotros como afiliados, como trabajadores, como lo vislumbran en la imagen, van a un fondo común, donde es administrado ese fondo común por, en este caso, la entidad que actualmente regula el régimen de prima media, que es la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Anteriormente, lo que ustedes conocían como el Instituto de Seguros Sociales, y antes del Instituto de Seguros Sociales, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ¿sí? El régimen de prima media no se acabó con la liquidación del Seguro Social, simplemente se liquidó la entidad, pero el régimen como tal siguió estando encargado o administrado por la nueva entidad, que en este caso es Colpensiones. Todos los recursos que los afiliados de Colpensiones realizan al sistema van a un fondo común. En ese fondo común, la entidad los administra, y de este mismo fondo común realiza o empieza a hacer los pagos a los afiliados que tengan o que acrediten la condición de pensionados o de beneficiarios de una prestación, dependiendo si cumplen o no los requisitos para una pensión de vejez, una pensión de invalidez o una pensión de sobreviviente, o si lastimosamente no cumpliendo, o si lastimosamente acreditando la contingencia, es decir, el riesgo, invalidez, vejez o muerte, no acreditó el número mínimo ya de semanas. En este caso, el sistema va a otorgar una prestación subsidiaria, ¿sí? La idea es que cada uno de los trabajadores o de los afiliados al sistema, ante una contingencia, puedan tener una pensión. En algunos casos, por situaciones que les hace falta tiempo, semanas, pues el sistema les otorga una prestación subsidiaria. En el régimen de ahorro individual, esa forma de financiación o ese modelo de financiación ya es más individual, ¿sí? Su nombre propio lo indica, es un régimen de ahorro individual. Sí tiene una solidaridad, pero la pensión se construye más con los aportes propios de cada afiliado y los rendimientos que genera cada uno de los afiliados. Entonces, como se ve en la imagen, en la diapositiva, cada uno de los trabajadores, dependiendo de su ingreso o de su salario, de su cotización, pues asimismo va engrosando su cuenta de ahorro pensional. Este régimen funciona como una cuenta de ahorros, como la cuenta que uno tiene en el banco. Si usted cotiza, pues usted va a generar o va a ver que hay un crecimiento en su cuenta de ahorro individual y asimismo de los rendimientos. Si no ahorramos, si todo lo que recibimos en el mes no lo gastamos, pues nuestra cuenta de ahorro individual va a estar en cero. De la misma forma funciona el régimen de ahorro individual. A mayor ganancia o a mayor ingreso o a mayor salario, a mayor cotización, pues más grande puede ser nuestra cuenta de ahorro pensional y asimismo adquirir nuestra pensión, ¿sí? Recordemos que el sistema como tal no nos puede brindar a nosotros como afiliados, acá ya me refiero a los dos regímenes pensionales, valores que nosotros no hemos cotizado. Entonces, muchas veces a uno le preguntan, es que yo tengo 2000 semanas y antes la norma me pensionaba con 1000. Entonces, si yo tengo 2000 semanas, ¿será abogado que puedo tener dos pensiones? No, porque es que pues, en los dos casos la pensión va a ser una sola y ahí se aplica el tema de la solidaridad. Si solamente me exige 1000 semanas, como anteriormente lo exigía el régimen de prima media, o como lo exige actualmente el RAIS 1150 para un salario mínimo, y yo tengo 2000 o 2200 o 2300, no quiere decir que tenga derecho a dos pensiones, ¿no? Simplemente me van a otorgar una. Ahora, es que, abogado, todas mis cotizaciones fueron por un salario mínimo, pero como tengo 2000, ¿no será que esas semanas que me sobran me aumentan la mesada pensional? No, señor, porque las semanas que le sobran le entran a usted a aumentar
la tasa de reemplazo o el IBL, que ya les voy a explicar qué es, siempre y cuando pues su cotización sea superior al salario mínimo. Cuando uno cotiza con un salario mínimo, independientemente si tenga las semanas mínimas o tenga muchas semanas que sean esas semanas mínimas, la pensión va a ser el salario mínimo. Independientemente si está en el RAIS, es decir, si está en los fondos privados o si está en el régimen de prima media, es decir, en Colpensión. Entonces podemos decir que para el tema de una pensión de vejez, de un trabajador que toda su vida ha devengado un salario mínimo, pues no va a haber mayor diferencia entre un régimen y el otro, porque en los dos su pensión va a ser un salario mínimo. Incluso podría decir que el estar en el RAIS, si me gano un salario mínimo, me podría generar una mayor ventaja que está en el régimen de prima media. ¿En qué sentido? A hoy los requisitos mínimos para pensión de vejez son 1.300 semanas en el régimen de prima media. Es decir, los que están afiliados hoy a Colpensiones, cuando ustedes descargan su historia laboral por internet, por la página web de Colpensiones, lo quieran hacer es www.colpensiones.gov.co. Ahí con un usuario y una contraseña cada uno de ustedes puede descargar su historia laboral. Asimismo, están actualizados y pueden mirar si les hace algún tiempo de cotización para poder haciendo las correcciones a su debido tiempo. Esas personas que están en Colpensiones para pensionarse hoy por vejez tienen que acreditar 1.300 semanas. En los fondos privados, normalmente vamos a hablar de capital, ¿sí? Ahorita que ya miremos a ver cada uno de los requisitos, vamos a ver que para pensionarme en el fondo privado, el legislador no me habla de ni edad ni de semanas mínimas, sino que me habla de un monto capital, de un dinero que tenga que tener en mi cuenta de ahorro individual que financie una pensión en el 110% de un salario mínimo. Es algo muy técnico que de pronto ahorita se los voy a explicar de una mejor manera para que ustedes entiendan un poco cuál sería el requisito en el régimen de ahorro individual, es decir, en los fondos privados. De entrada, no me exigen una edad mínima, ni tampoco unas semanas mínimas. Simplemente que tenga un capital que financie la pensión. A veces de pronto lo complejo ya cuando vamos a la práctica es poder tener el capital que me financie la pensión a cualquier edad. Todos queremos pensionarnos joven y poder disfrutar la pensión de una mejor manera, más rápido, disfrutar los nietos, la familia, viajar, ¿cierto? Pero pues el sistema también necesita una retribución de esos aportes. Entre más temprano yo me quiera pensionar o como trabajador me quiera pensionar en un fondo privado, pues voy a necesitar mayor capital, ¿sí? Y al no tener capital, pues debo seguir cotizando al sistema y aportando al sistema. Normalmente, muchas veces, ese trabajador o ese afiliado del fondo privado, pues le llega a la edad mínima en el otro régimen, en el que se exige 62 para hombre y 57 para mujer. Muchas veces, queriéndome pensionar a muy temprana edad, no logro tener el capital y llego a la edad que exige la norma como una edad mínima, 62 para los hombres y 57 para las mujeres. En este caso, el fondo privado me puede decir al afiliado, le puede manifestar al afiliado, mire, si usted todavía no tiene el capital y con 1.150 semanas, yo lo pensiono a usted con un salario mínimo. Entonces, cuando comparo el salario mínimo del fondo común, que es decir, Colpensiones, cuando lo comparo en el RAIS, que son los fondos privados, puedo determinar que hay una ventaja en el RAIS. Mire que en el RAIS la pensión mínima para un salario mínimo es tan solo acreditar 1.150 semanas, mientras que en el fondo común, en este caso Colpensiones, serían 1.300. Ahí habría una ventaja ya de 150 semanas de un régimen a otro. Que tengo 1.500, que tengo 1.600, da lo mismo estar en uno o en el otro, porque la pensión va a ser un salario mínimo. ¿Cuándo es ventaja estar en el RAIS para un salario mínimo? Cuando estoy muy corto de semanas y estoy
alcanzado o tengo ese apuro de completar 1.150. Es decir, tengo apenas 1.000, me faltan 150, entonces es más fácil. Si tengo solamente 1.000, completar 150 en un fondo privado que completar 300 en un fondo común, que en este caso es Colpensiones. Entonces, mire que ahí vamos viendo que para este caso en particular del salario mínimo y que esté muy corto de semanas, que tenga muy pocas semanas, podría beneficiarle el régimen de ahorro individual, fondo privado. Un caso en el evento en que el afiliado no tenga ya aspiraciones de pensionarse, ¿sí? Porque tiene muy pocas semanas, porque lastimosamente empezó su vida laboral muy tarde, o porque, como le ha pasado a muchas personas, empezó a laborar y a determinada edad se fue para el exterior y buscó su futuro en el exterior y ya regresa a Colombia con una pensión del exterior, pero tiene unos aportes ahí. A esa persona que no aspira a pensionarse porque le faltan muchas semanas, también le favorece más el régimen de ahorro individual, es decir, los fondos privados. Porque cuando comparamos esas dos prestaciones subsidiarias que da el sistema, en este caso, en el fondo privado esa prestación subsidiaria se llama devolución de saldos y la del régimen de prima media que se llama indemnización sustitutiva va a favorecer en situaciones iguales o similares, es decir, las mismas semanas, la misma cotización, favorece más la devolución de saldos porque la devolución de saldos le devuelve, como su nombre lo indica, todo el dinero que tiene ahorrado en su cuenta de ahorro pensional. En este caso, vuelvo y repito, en esta otra condición especial favorece más el fondo privado, es decir, el régimen de ahorro individual. Entonces, mira que vamos estableciendo situaciones particulares para que cada uno vaya viendo en qué situación particular se encuentra y de esa manera poder determinar cuál de los dos le favorece más. No podemos generalizar y decir es que es mejor los fondos privados porque hemos hablado de dos y resulta que esas dos favorecen más porque ya vamos a ver las otras que pueden favorecer el fondo común, en este caso Colpensiones. Ni tampoco podemos generalizar es que los fondos privados son malos por la pérdida que tienen en los momentos o en las crisis económicas, y entonces todo el mundo o todos los afiliados se van para Colpensiones. No, cada uno tiene su particularidad. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Tranquilidad y tener esto muy claro, que también lo he escuchado muchas veces en los clientes que me preguntan, en los estudiantes, le dicen, es que yo me voy para Colpensiones, me voy para un fondo común, porque es que si el fondo privado quiebra, si el fondo privado entra en una insolvencia económica, entonces me quedo sin pensión, ¿no? Independientemente de los problemas económicos que tenga el país, independientemente de los problemas económicos que pueda tener el sistema, hablemos ahorita del tema de la pandemia, que es todo la parte económica gira en torno a esta situación, siempre va a estar como una de las características del sistema el estado de garante. ¿Por qué? Porque la seguridad social es un derecho fundamental de todos nosotros, los habitantes del territorio colombiano. Al ser un derecho fundamental, hacer un servicio público es un servicio que está a cargo del Estado. Entonces, el Estado no todo lo puede administrar y lo delegan estos particulares en una entidad pública como es Colpensiones y en unas entidades privadas como son los fondos privados. En el evento, en cualquier situación que de pronto X fondos ya no esté mañana o X entidad, pues siempre va a estar el Estado ahí garantizando el reconocimiento de esa prestación si ya había sido reconocida. Cajanal, no sé si ustedes lo escucharon, Cajanal era una caja de previsión nacional, era una entidad pública, Cajanal está liquidada. Entonces, ¿qué pasó con los pensionados de Cajanal? No se quedaron sin pensión, están pensionados por medio y la pensión la paga la UGPP por medio del FOPE. Hay algunos fondos que han desaparecido, unos fondos privados, por ejemplo, Horizonte. Horizonte fue adquirido por otro fondo privado y no quiere decir que los
que ya no están en Horizonte, entonces se quedaron sin pensión o perdieron sus aportes. No, la entidad que compró, que asumió ese fondo de pensiones, asumió el pago o asumió las contingencias o los riesgos que tenían sus afiliados. Y así sucesivamente va a pasar en el evento que un fondo u otro ya no esté, pues siempre va a haber otro fondo que lo reemplace, o en el peor de los casos, será el Estado el que tendrá que entrar a garantizar esa prestación económica. Cuando uno de nosotros como afiliados, como trabajadores, adquirimos una pensión, una prestación económica, eso ya se vuelve un derecho adquirido y sería a cargo del Estado, en últimas, velar por el pago de esa prestación económica. Entonces, que me traslade para Colpensiones o no, lo puedo hacer, pero no depende o no lo hagan, porque es que si un fondo privado se quiebra o no, pues ese no, que ese no sea el motivo, ya vamos a ver, o viceversa, pasarme de un fondo privado, de un fondo público al fondo privado, que sean los motivos de conveniencia pensional de cada uno de ustedes, pero no situaciones que muchas veces se generalizan y que no incumben en cada una de las situaciones pensionales de ustedes como trabajadores y como afiliados al sistema. Entonces, bueno, teniendo claro, mire, la forma como es el modelo de financiación de cada uno de ustedes, es importante que ya entremos a mirar cómo funciona y de dónde se obtiene el valor de la mesada pensional, que es lo que al final cada uno de nosotros nos preocupa cuando nos retiremos del mercado laboral por el cumplimiento ya de una etapa, por el cumplimiento de una edad y por el cumplimiento de unos requisitos que exige el sistema. Necesito saber cuál va a ser el valor de mi mesada pensional. Nosotros hacemos la economía simple del hogar y es, si yo recibo tanto de salario, quiero saber cuánto va a ser el valor de mi mesada pensional, ¿sí? Si definitivamente voy a entrar a disfrutar esa pensión, o como muchas veces escucha uno a los pensionados, que no es disfrutar la pensión, sino que es sufrir la pensión, porque el cambio de salario a pensión muchas veces lo afecta. Por eso es que es importante ver la pensión como un proyecto de vida. Y acá también quisiera no solamente brindar esta información a ustedes y que tengan conocimiento, sino que generemos un poco de conciencia y démosle la importancia que tiene este tema, que es una situación cotidiana que nos atañe a todos, ¿sí? Cuando les doy a los muchachos seguridad social en la universidad, le digo, ustedes no están viendo seguridad social solamente porque sean abogados. La seguridad social es un tema cotidiano que sería de suma importancia para todos los habitantes del territorio colombiano. Qué importante sería que ustedes, cuando empezaron su primer trabajo, tuvieran claro qué era el sistema general de pensiones y poder tener claro esa situación. O como le pasa a muchos ahora que están a puertas de pensionarse, están en un fondo privado o están en Colpensiones y realmente no saben ni cómo va a ser su pensión y si realmente les conviene estar o no en el régimen en el que están. Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste o cómo entro a cuantificar cuál va a ser mi pensión de vejez, para que ustedes tengan claro por qué hay mucha diferencia en este riesgo entre una pensión del régimen de prima media y una pensión del régimen de ahorro individual. Ya tienen claro que la persona que toda su vida o que la mayoría de su vida ha ganado un salario mínimo, pues la pensión del salario mínimo va a ser la misma en un fondo privado que en Colpensiones. El salario mínimo es el mismo en Colombia, ¿sí? Acá no hay salarios mínimos discriminados ni sectorizados, como lo pueden haber en otros países dependiendo de la ciudad, si es grande o si es pequeña, no. Acá en Colombia el salario mínimo es el mismo en Bogotá, en Cali, en Pereira, en Manizales, en todo lado, ¿cierto? Lo mismo es para la pensión. La mínima es tanto en el régimen de prima media como en el RAIS. Entonces, bueno, en el régimen de prima media, que es Colpensiones, la pensión depende de un promedio. Ese promedio, el término jurídico, el término de la ley 100 es IBL, es ingreso base de liquidación. Las iniciales IBL significan ingreso base de liquidación. ¿Y qué es eso y con qué se come y qué significa? El IBL es un promedio.
es un promedio de cotización. ¿Sí? ¿De dónde se obtiene ese promedio? De las cotizaciones que como trabajador yo realizo al sistema. ¿Sí? Ese promedio puede tener dos variantes. O el promedio de los últimos 10 años o el promedio de toda mi vida laboral. ¿En qué consiste o por qué debo aplicar o por qué debo tener en cuenta estos dos promedios? Hay muchas personas que al inicio y a mitad de su vida laboral pues tienen muy buenos salarios, muy buenos ingresos económicos. La empresa ya no está, cambió de cargo, cambió de salario, se fue a buscar otras mejores ofertas y al final de su etapa laboral, de su vida, pues no cotizó con los mismos ingresos, sino que antes disminuyó. A este clase de trabajador que tuvo una variante donde los primeros años fue muy alta y al final disminuyó los ingresos, pues le va a convenir un promedio de toda la vida laboral para que se compute esos primeros años con los del final que no fueron muy superiores. Pero el que viene ejerciendo una actividad laboral de forma ascendente y entonces empezó desde el cargo más bajo de la empresa y terminó como presidente de la empresa, pues a esta persona le va a favorecer más el promedio de los últimos 10 años, porque los últimos 10 años los cogió en ascenso. Entonces, dependiendo de cada historia laboral, por eso es que no podemos en estos temas generalizar, y casi que en ningún aspecto de la vida es bueno generalizar, ¿sí? Sino mirarlo de forma particular cada situación. En este caso, de materia pensional, es muy bueno individualizar cada situación pensional porque no es lo mismo revisar un nivel de los últimos 10 años de una persona que, como lo indiqué, el primer cargo fue el más bajo de la empresa y terminó como presidente, con una persona que tuvo salarios variables y unos muy buenos y otros muy bajos, porque en este caso va a favorecer a esta persona, a esta última, el promedio de toda la vida laboral. Entonces, de estos dos promedios que se llama IBL y que ya sabemos desde dónde se obtienen, desde los últimos 10 años o de toda la vida laboral, vamos a aplicar un porcentaje. Ese porcentaje se llama en materia jurídica o en materia pensional tasa de reemplazo. Entonces, a mí me pensionan con un promedio, sí. ¿El del último mes? No, señor. ¿El del último año? Tampoco. A mí me promedian o me liquidan mi pensión con lo que yo devengué en mis últimos 10 años, que es la regla general, o si me favorece más, el de toda la vida laboral, dependiendo de cada situación pensional particular de cada uno de ellos. Tengo el promedio. ¿Esa es mi mesada pensional? No. A ese promedio le van a aplicar una tasa de reemplazo. Entonces, a los que en alguna vez escucharon lo que era el régimen de transición y que la gente discutía y peleaba tanto por ese derecho, pues el régimen de transición te podía aplicar tasas de reemplazo desde el 45% de mi promedio hasta el 90%. Es decir, una persona que se ganara un promedio, un ejemplo, a poner un valor fácil de cuantificar, un ejemplo, 10 millones de pesos, su pensión podía ir entre 4.500.000 y 9 millones de pesos, que es el 90%. En este caso, el del salario mínimo da lo mismo, y vuelvo otra vez y hago colación con el salario mínimo, porque el salario mínimo da lo mismo que me aplique el 45% que el 90%. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos valores me va a dar inferior al salario mínimo. ¿En Colombia alguien puede de pensión ganar menos de un salario mínimo? No. Entonces, ¿qué hace el sistema? Te ajusta la pensión a un salario mínimo. Por lo tanto, esa persona que toda la vida ha ganado un salario mínimo, da lo mismo el 45% o el 90%, en ese caso el régimen de transición. Recuerden que el régimen de transición ya no está vigente, era simplemente un ejemplo que quería poner de hasta dónde podía llegar la pensión de vejez. Ahora, ¿qué es lo que tenemos vigente ahora en el régimen de prima media? La ley 797 del 2003. Esta ley 797 del 2003, que es la que actualmente está vigente, la que nos va a regular a todos nosotros cuando nos vayamos a pensionar, si no hay una nueva reforma pensional,
¿cierto? La doctora Estefanía, si no hay una nueva reforma pensional, que ya se habla mucho de esta reforma, vamos a tener una pensión entre el 55% y el 80%. Entonces, en el mismo ejemplo de una persona, un ejemplo, que se gana en promedio 10 millones de pesos, su pensión va a oscilar entre 5 millones 500 y 8 millones de pesos. Entonces, mire lo importante de uno ver la pensión de vejez como un proyecto de vida, porque una vez uno adquiere el estatus de pensionado, sus recursos económicos que normalmente devengaba, pues van a disminuir, porque nadie se va a pensionar con el 100% de su salario. Eso no es factible. Ningún sistema lo pensiona o pensiona a un afiliado con el 100% de sus ingresos. Entonces, ahí es donde el trabajador tiene que proyectarse para esa pensión, para adquirir el estatus, porque no es solamente saber cuál va a ser el valor de su mesada pensional, sino también mirar esa parte de saber a qué se va a dedicar, ¿sí? Muchas personas no asimilan muy bien el estatus de pensionado precisamente porque no se preparan para adquirirse el estatus, ¿sí? Esta capacitación sirve precisamente para que ustedes se vayan proyectando, vayan mirando su historia laboral, la revisen con tiempo, vayan viendo dónde tienen vacíos, dónde no le aparecen cotizaciones. Es que en ese tiempo trabajé con X empresa, entonces bueno, vamos a averiguar qué pasó con esas semanas. El que prestó servicio militar saben que ese tiempo le sirve para la pensión y bueno, todas esas situaciones son importantes para irnos proyectando a ese paso importante que es la pensión de vejez. Entonces, en el régimen de prima media, Colpensiones, mi pensión se va a regular o se va a promediar entre el 55% de mi promedio de cotización y el 80% de lo que deben. ¿De qué va a depender cuál va a ser esa tasa de reemplazo? Va a depender de las semanas que tenga. Si tengo las semanas mínimas, que en este momento son 1.300 semanas, pues lo más probable es que mi tasa de reemplazo esté muy cercana al 55%, pues dependiendo del salario, porque ahí también varía, pero puede estar entre el 65.5% y el 55%. Que es que yo tengo muchas semanas, tengo 2.000, tengo 1.900. Bueno, esas semanas que superan las semanas mínimas me van a poder ayudar a mí a pensionarme con el 80% de mi promedio. ¿Cómo lo promedian? Los últimos 10 años. Pues ustedes van a decir, pero es que yo hace 10 años me ganaba un salario, pues que ahora, a hoy eso ya es muy poquito. Todos esos salarios se actualizan, se indexan, se traen a valor presente. Es decir que si hace 10 años me ganaba 1.000.000 de pesos, pues ese 1.000.000 de pesos de hace 10 años lo actualizamos, lo traemos a valor presente y pues se liquidará con ese valor actualizado a la fecha de hoy, a la fecha en la que me voy a pensionar. Así funciona el régimen de prima media, ¿sí? Tomamos un promedio y aplicamos una tasa de reemplazo. ¿Cómo funcionan los fondos privados? Entonces, mire que, por ejemplo, acá en Colpensiones hay una ventaja. Ahorita con el tema de la pandemia, con el tema de la situación de la crisis económica que se ha generado en el mercado de capitales, la pensión de vejez en Colpensiones no va a disminuir, ¿sí? Ahí no hay problema porque la norma me dice, acredíteme una edad y acredíteme unas semanas. Si usted es hombre, acredite 62 años. Si usted es mujer, acredite 57. Y ambos deben de tener mínimo 1.300 semanas. Yo le voy a pagar su pensión con el promedio de los últimos 10 años de toda la vida laboral y su tasa de reemplazo máxima será el 80%. Ahí no hay problema, que es que el fondo común perdió tanta plata, que en la pandemia dejaron tantas personas de cotizar y entonces no generó el rendimiento. Eso no lo va a afectar al afiliado o al trabajador. En cambio, en el RAIS, como cada uno tiene su cuenta de ahorro individual, los factores son numerosos. Y una de las desventajas, por lo menos, que tiene el RAIS en
en el tema del riesgo de vejez es que es muy difícil o muy complejo establecer cuáles son los requisitos para pensionarme o cuál va a ser el valor de mi mesada pensional. Y mire que en el régimen de prima media es un poco más fácil entender ese tema porque hablamos de una edad y unas semanas y uno puede entrarlas a calcular. En el RAIS, como la norma me dice, es que usted se pensiona a cualquier edad, siempre y cuando usted tenga un capital que financie el 110% de un salario mínimo. ¿Cómo yo como afiliado, como usuario, como trabajador, puedo determinar que mi capital ya financie un 110% de un salario mínimo? Es algo muy complejo que normalmente está supeditado a la información que brindan los fondos de pensiones a sus afiliados, ¿sí? Que es un tema muy técnico, pues que no es muy fácil de manejar, no lo maneja la gran mayoría de la población colombiana, y entonces uno como afiliado está supeditado a la información que brindan los fondos privados. Entonces, en el RAIS, ¿qué factores se tienen en cuenta para saber cuál es el valor de mi mesada pensional? Si bien no hay una edad mínima, es importante la edad del afiliado. ¿Por qué? Porque entre más temprano voy a pensionarme, entre más corta edad tengo, pues más capital voy a necesitar. ¿Qué se mira también? Dependiendo de esa edad en que el afiliado va a solicitar la pensión, se mira la expectativa de vida del afiliado. Y usted me va a decir, ¿cómo así? O sea, que el fondo de pensiones sabe cuándo voy a morir. No, eso no se sabe, eso es algo incierto, eso no lo sabemos, pero hay una estadística. Ustedes saben que el país muchas veces se mueve por estadística, y entonces hay una estadística que establece cuál puede ser la probabilidad de vida de una persona. Eso depende de las personas que fallecen, a qué edad fallecen, si tenían alguna enfermedad o no, y eso entonces se lleva a unos datos. Y esa tabla me dice que si una persona, un ejemplo, no quiere decir que sea exacto, un ejemplo, si un hombre va a los 60 años, entonces su expectativa de vida aproximadamente serán 32 años más, es decir, que va a durar hasta los 82. Puede ser mucho menos o puede ser mucho más, simplemente es una expectativa, es una proyección. ¿Ese dato para qué sirve? Para que el fondo de pensiones, el fondo privado, me calcule ese capital que yo tengo y me proyecte mi pensión en esos 32 años. Entonces, el fondo dice, usted tiene tanto en su cuenta de ahorro pensional, usted tiene 200, 300, 400 millones. Vamos a ver si ese capital alcanza a financiar los 32 años que aparentemente usted le quedan de vida. No es solamente la expectativa de vida del afiliado, vamos para otro factor. El fondo también dice, espera un momentico, antes de yo hacerle el cálculo, usted tiene esposa, usted tiene esposo, usted tiene compañero, usted tiene compañera permanente, ¿qué edad tienen? ¿Usted tiene hijos menores de edad? ¿No tiene? ¿Por casualidad tiene hijos discapacitados, inválidos? ¿O tiene hermanos inválidos? ¿O sus padres dependen económicamente de usted si usted no tiene, o en alguna parte, o en algún sentido, si usted no tiene esposa, compañero? Entonces, ellos miran todas las probabilidades de su núcleo familiar que podrían ser en un futuro unos posibles beneficiarios de una pensión de sobreviviente, porque al momento de usted fallecer, serían ellos los beneficiarios de la pensión. Entonces, en este caso, por ejemplo, para aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen su pareja joven, con menos edad, pues entonces eso les va a perjudicar en un fondo privado porque la proyección se va a alargar. Entonces, para el señor que fue a los 60 y le dijeron que tenía 32 años de expectativa de vida, pero que ese señor de 60 tiene una esposa de 40 o una compañera de 40, ya no le van a ver la expectativa de vida de él, sino también de la esposa. Entonces, ella con 40, pongamos el mismo tiempo, aunque las mujeres en su expectativa viven más que los hombres, pero pongamos los mismos 82 años, es decir, que ya no serían de 60 a 82, serían 22 años en el hombre. Y entonces la mujer que tiene 40 ya no serían 22 años para financiar una pensión, sino que serían 42. Entonces, ese capital que inicialmente se proyectó para 22 años,
de un señor que fue a los 60, ya no va a ser para 22, sino que se va a alargar a 42. Entonces es donde empiezan a disminuir mucho las pensiones en los fondos privados, porque esa proyección del núcleo familiar me entra a disminuir mi pensión de vejez. Y por eso es que en muchos casos, donde la persona gana mucho más del mínimo, de 2 salarios mínimos en adelante aproximadamente, es mejor la liquidación de la pensión de vejez en el régimen de prima media que en el régimen de ahorro individual. En muchos casos, vuelvo y le digo, no vuelvo a generalizar, no se puede generalizar, hay que revisar cada situación pensional particular, hay que hacer un estudio pensional a cada uno de una persona que está a puertas para poder determinar cuál de los dos. Pero en muchos casos, ya cuando se adquiere la pensión de vejez, por formas de cómo se liquida la pensión, favorece mucho más el régimen de prima media por la forma de liquidación que es a través de un promedio, que el régimen de ahorro individual porque se tienen muchos factores. ¿Qué también incide en el RAIS? Si ese dinero que yo tuve en mi cuenta de ahorro individual generó o no unos rendimientos esperados. Entonces, por ejemplo, desde marzo que estamos en la situación de COVID-19, ¿cierto? Que estamos en situación de pandemia, que la mayoría de los fondos privados han disminuido en sus ganancias, en sus utilidades y en sus rendimientos. Pues en este caso, cuando hay un problema o cuando hay una crisis económica, no me conviene el fondo privado porque no genera los rendimientos que yo estaba esperando, ¿sí? Es una situación atípica, pues que nadie estaba preparado para esta situación, pero que en este momento ocurrió y que está sucediendo. Esta situación afecta el crecimiento de estos rendimientos porque no generan los rendimientos esperados. ¿Qué más entra a capitalizar o toma importancia en el régimen de ahorro individual? El valor del bono pensional. ¿Y qué es el valor del bono pensional? Son los periodos que o trabajen en entidades públicas que se entran a materializar a través del pago de este dinero, o también cuando cotice en el régimen de prima media, ese periodo entra al régimen de ahorro individual a través de la reedición o el pago de un bono pensional. Aportes voluntarios, cultura del ahorro. Lastimosamente, nosotros los colombianos en muchos aspectos no tenemos cultura del ahorro. Sería bueno tenerla, sería bueno incentivarla cada vez más, y nosotros, además de nuestra cotización obligatoria que se hace al sistema, en el RAIS, esto es también otra ventaja, nosotros podemos hacer un ahorro voluntario. ¿Ahorro voluntario para qué? Para que nuestro capital vaya incrementando. En el régimen de ahorro individual, cuando también hay una variable en la liquidación de la cuantía, de también tener en cuenta cuánto me va a costar el auxilio funerario del afiliado, cuánto va a aumentar el salario mínimo en toda mi expectativa de vida. Ese dinero que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual, ¿qué interés va a generar o va a realizar durante todo el tiempo que me va a pagar la mesada pensional? Entonces ustedes me dirán, es que no estoy entendiendo esa parte. Es un poco complejo, ¿sí? Porque son muchos factores que normalmente uno como trabajador, pues no los entiende, no los maneja, porque uno normalmente está acostumbrado a que le digan, ¿cuándo me pensiono? A los 62 años con tantas semanas. Ah, bueno, perfecto, es más fácil calcular eso. Ya en el RAIS son muchos factores, son muchas situaciones técnicas que a veces el afiliado no lo maneja, pero es importante que ustedes tengan la idea cómo nace o cómo sale el valor de la mesada pensional en el RAIS. Y debido a todos estos factores, es que cuando comparamos una pensión de vejez, que no sea de un salario mínimo, del régimen de prima media con el régimen de ahorro individual, hay una variación ostensible donde favorece, en la mayoría de los casos, la del régimen de prima media. Es un poco mejor por el tema de los promedios. Bueno, aquí ya hablaba un poco del tema de la pensión de vejez, de invalidez y sobreviviente. Bueno, yo quiero explicarles también algo de cómo opera ese traslado de régimen, ¿sí? Porque algunos tendrán la duda
es que ya estoy a puertas de pensionarme, bueno, y si es mejor el otro régimen en el que no estoy, ¿cómo hago para trasladarme? O si apenas estoy afiliado, ¿cómo opera el traslado? Entonces, bueno, ese traslado de régimen como tal tiene unas reglas. Esas reglas están en el artículo 13 de la ley 100, donde me establece que como trabajador, como afiliado, yo me puedo cambiar de régimen cada 5 años. Como un periodo mínimo de permanencia. Ustedes de pronto lo manejarán mejor en el tema de las CPS. ¿Sí? Ustedes saben que para cambiar de una EPS a otra hay un periodo mínimo de permanencia de 1 año. En los fondos, en el sistema nacional de pensiones, en el régimen de pensiones, es de la misma manera. Si me afilié en algún momento al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones, debo permanecer mínimo 5 años. Si lo hice en el 2015, entonces solamente hasta el 2020, cuando cumpla los 5 años, me puedo trasladar al régimen de ahorro individual, a los fondos privados. Igualmente, de forma contraria, si estoy en los fondos privados, si estoy en el régimen de ahorro individual y quiero trasladarme a Colpensiones, al régimen de prima media, debo esperar estar afiliado 5 años. Con una limitación. Esa limitación me habla que cuando el afiliado le falten menos de 10 años para pensionarse, no me puedo cambiar. Acá en esta diapositiva está mejor. Ubiquémonos acá donde dice Ley 797 del 2003. Entonces, el cambio de régimen es cada 5 años. Si estoy en el régimen de prima media en el 2005, puedo cambiarme el RAIS al régimen de ahorro individual hasta el 2010. Y si empecé en el 2011 en los fondos privados, es decir, en el régimen de ahorro individual, puedo volver a Colpensiones al régimen de prima media en el 2016, pasados 5 años. Pero hay que tener en cuenta algo, y es lo que les preocupa a las personas que en este momento están a puertas de cumplir requisitos para vejez y empiezan a inquietarse por este tema del proyecto de pensión. Y resulta que es que a partir del 1 de enero del 2014, como aumentó la edad, 57 mujeres y 62 hombres, esa restricción de traslado se limita a las personas que le hagan falta menos de 10 años para pensionarse. Es decir, los que en este momento están en la charla y que mujeres son o ya tienen cumplidos 47 años y los hombres tienen cumplidos 52 años, administrativamente no podrían ya cambiarse de régimen porque tendrían esa limitación que establece la ley. La ley dice, a la persona que le haga falta menos de 10 años para pensionarse por vejez, ya no puede cambiarse de régimen, así llevara más de 5 años. Tiene hasta antes de los 47. Entonces, a esas personas que también estando en la charla, que son menores de 47 años o mujeres, o son menores de 52 hombres, están en el tiempo para decir, bueno, de acuerdo a mi expectativa de pensión, de acuerdo a lo que yo ya tengo acumulado de semanas, de acuerdo a lo que yo tengo proyectado como salario, ¿cuál de los dos regímenes me conviene para saber si me quedo en el que estoy o si debo solicitar un cambio? ¿Sí? A los que ya cumplieron la edad, tranquilos que hay una salida, no se preocupen, ya vamos para allá. Simplemente les estoy explicando que tenemos esa limitación y que por eso es que si el fondo de pensiones le dice a usted no le acepto el traslado, pues está amparado en la ley, está amparado en la normatividad donde hay una limitación a los que les faltan menos de 10 años. A los que les faltan más, están a tiempo de ilustrarse mejor, de mirar su situación pensional particular, de poder hacer una proyección, de poder mirar qué semanas tiene y poder determinar antes de cumplir o 47 años las mujeres o 52 los hombres y poder determinar cuál de los dos regímenes pensionales les conviene más. A los que ya cumplieron la edad, 47 mujeres y 52 hombres. De la única forma que se podrían trasladar de un régimen a otro es a través de una demanda, ¿sí? Cuando hablamos de demanda ya es acudir a la jurisdicción ordinaria, acudir a la justicia laboral y presentar una reclamación. ¿En qué consiste esa reclamación? Resulta que la norma establece que para
que un afiliado se traslade de un régimen a otro, debe habérsele brindado una asesoría en su tema pensional. Asesoría que la tienen que hacer los fondos de pensiones. Ni el empleador, ni el amigo, ni el familiar, no. Esa asesoría pensional la debe haber brindado los fondos de pensiones. Muchas personas con el nacimiento de los fondos privados se afiliaron a los fondos privados por diversas situaciones, porque les dijeron que se puedan pensionar a cualquier edad, que la pensión iba a ser más alta. Bueno, pero eso no fue una asesoría completa, como ha dicho la Corte, y en esos casos de esas personas que en este momento, por ejemplo, estando en un régimen que no le conviene y que desea regresar a otro, que en estos casos, por ejemplo, para el tema de pensión de vejez, me refiero a los que están en los fondos privados y quieran regresar a Colpensiones, a pesar de que ya hayan cumplido esta edad que los limita a devolverse a través de un proceso judicial, a través de una reclamación administrativa y a través de un trámite ante un juzgado, se puede retornar o regresar a Colpensiones. Ya depende es de cada situación particular, ¿sí? Esto no se trata de entrar a generalizar y entonces ahora todos nos vamos para Colpensiones o todos nos vamos para los fondos privados. No, cada situación es particular. Hay casos en que conviene mejor quedarse en los fondos privados, hay casos en los que conviene mejor quedarse en el régimen público o hay casos en los que conviene trasladarse de un régimen a otro. ¿De qué depende? De cada una de la situación pensional, de cada uno de ustedes como trabajadores. Por lo tanto, acá la idea es brindar esas bases, brindar ese conocimiento básico del sistema, ver cómo funciona, cómo opera el traslado de un régimen a otro, quiénes están a puertas de hacerlo administrativamente, sin necesidad de una demanda y una reclamación, o si ya lo quieren con un estudio más profesional, una proyección pensional, pues buscar la debida asesoría profesional, ¿sí? Esta es la idea de esta capacitación, de esta charla, de brindarle la información y también de absorber las dudas que tengan. De mi parte, yo creo que ya he dado como la noción de lo que es el sistema de pensión. Me imagino que hay varias dudas, hay varias inquietudes. Entonces, creeríamos que podríamos, doctora Stephanie, entrar a resolver, o no sé si quiere hacerme algún aporte adicional, quiera indicarme algo. Bueno, yo creo que de manera general hemos cumplido como con la temática que nos habíamos propuesto, pero más que eso también queremos es tener el espacio para contestar algunas inquietudes que tengan las personas y que nos permitan ir profundizando en los temas. Entonces, la doctora Gloria había recibido algunas inquietudes, podemos comenzar con las que habían recibido inicialmente para luego dar paso, digamos, a las personas que están ya conectadas. Sí, tranquilo que lo tengo. Bueno, muchas gracias a la profesora Stephanie, muchas gracias, doctor Jaime Echeverry. Bueno, Miguel, tú nos das instrucciones de qué hacemos. Sí, de nuevo, muchas gracias a la doctora Stephanie y al doctor Jaime. Tengo una pregunta inicial mientras nos están llegando las demás preguntas. Y tiene que ver con aquellas historias laborales que están un poquitico embolatadas en el sentido que hay personas que han trabajado en diferentes sitios, que de golpe la empresa donde trabajaron ya no existe o se liquidó o hubo un problema de archivos. En últimas, ¿sobre quién cae la responsabilidad de demostrar que sí hubo cotización o que sí hubo afiliación al sistema de pensiones para que esta persona pueda acceder a ese beneficio ya de la pensión? Bueno, mira, en primer lugar, la responsabilidad recae sobre la entidad de seguridad social, que la entidad de seguridad social es la que resguarda o es la garante de esa información de la historia laboral. El problema es que muchas veces, como ha pasado con el tema de Colpensiones, del Seguro Social o de los fondos privados, pues la información no está en cabeza de la entidad de seguridad social. ¿Por qué? O porque el empleador cotizaba con otro número patronal,
o porque el empleador cotizó con un número diferente de la cédula del trabajador, porque en su momento le cotizó con tarjeta de identidad y nunca le pasó el dato a cédula, o porque efectivamente el empleador en algunos casos no cotizó, ¿sí? En algún momento no era obligación. Recordemos que la obligación de afiliación a Seguridad Social empezó con la Ley 100 del 93. Entonces, ahí es importante cuando la entidad de seguridad social no tiene ese soporte, porque ellos muchas veces buscan el archivo, buscan en sus archivos, en sus programas anteriores, porque el tema de pensión de la historia laboral data desde 1967, ¿sí? Al principio esos registros eran manuales, ¿sí? Eran manuales, y cuando ya hubo ese cambio de ese registro manual a la digitalización, pues pueden haber problemas de que se pierdan una semana y todo. Lo que tiene que tener claro el trabajador es que las semanas no es que se pierdan caprichosamente o que la entidad se las robe, sino que muchas veces es un traspapeleo de datos de la misma entidad. Ahí es importante cuando la historia laboral de cada uno de nosotros como trabajadores no coincide con la realidad, de nosotros poder tener unos soportes y decirle a la entidad de seguridad social: mire, entidad de seguridad social, mire, Colpensiones, mire, fondo privado, es que por allá yo en el año 70 trabajé con Juanito Pérez y mira, acá está mi certificado laboral. Entonces, por favor, busque con los números patronales que tuvo ese trabajador, mire a ver qué aportes están por ahí volando ese empleador, o mire otra situación, revise bien en sus archivos, porque el tema con las entidades de seguridad social es que cuando el periodo no aparece en sus archivos, pues la carga de la prueba entra a recaer sobre el trabajador, porque se convierte en la palabra de uno contra la del otro. La entidad de seguridad social dice: a mí no me aparece, y el trabajador dice: y yo tampoco tengo soportes, pues ese tiempo queda volando. Y si vamos al asunto como lo manifestó el doctor Miguel, y es que el empleador ya no está, el empleador se liquidó, entonces es mucho más complejo. Ahí es importante nosotros, cuando de lo que les hablaba yo a ustedes, de construir ese proyecto de pensión, de tener así como tenemos una carpetica con las escrituras de la casa, con el certificado de los carros, con nuestra situación personal, de tener también una carpetica que se llame historia laboral, y a ir guardando los certificados laborales en las empresas en las que voy trabajando, porque en ese aspecto pues ya le toca a uno, en estos casos cuando ya llegan a uno como consulta, pues tiene que hacer uno una labor investigativa de saber qué pasó con la empresa, si todavía quedan socios por ahí, bueno, y empezar a hacer una investigación un poco a veces desgastante para tratar de encontrar las semanas. A veces da resultados la búsqueda de esas semanas, y a veces uno realmente no puede hacer nada porque no se tiene un soporte, la empresa ya no existe y tampoco aparece el tiempo en la entidad de seguridad social. Ok. Quiero contarles que en este momento y durante toda la charla, antes de seguir con las demás preguntas, tenemos más de 93 dispositivos conectados, tienen un muy buen rating en este momento. Quiero aprovechar para saludar a nuestro gerente general, Rolando Rojas, que también quiere darles un saludo. Rolando, buena tarde. Gracias, Miguel. Buena tarde y un saludo también para ti y para Gloria. Felicitarlos por la organización de esta conferencia. Doctora Echeverry y doctora Stephanie, mil gracias por esta charla tan importante. Realmente tenemos muchas inquietudes. Este es un tema complejo, es un tema muy importante, como ustedes lo han manifestado, y tenemos que estudiarlo con mucho detenimiento. Yo quiero hacerles una pregunta, y está enfocada hacia la próxima reforma pensional. Como has hecho una presentación muy general, doctor Echeverry, sobre los aspectos relacionados con el cálculo de un régimen del valor pensional y la tasa de reemplazo en la parte del régimen solidario de prima media, y un comparativo también con el régimen privado, me gustaría saber específicamente qué podría cambiar de esos cálculos que has utilizado y esos porcentajes en la nueva reforma pensional, y qué tan cierto es que ya no se va a poder trasladar una persona o un empleado de un régimen al otro
de la manera como tú lo planteaste en esta conferencia. Bueno, muchas gracias al doctor Rolando y no, antes nosotros agradecidos con la invitación de ustedes y con la participación también en el auditorio. Hablar de una posible reforma pensional es algo muy complejo porque es hablar sobre algo que no sabemos qué va a suceder, ¿sí? Se especula mucho sobre que van a acabar el régimen de prima media, que se va a aumentar la edad de pensión, que van a aumentar las semanas, que ya no se podrá trasladar de un régimen a otro, porque pues si se acaba el régimen vamos a quedar con un solo régimen, que se van a unificar los dos y va a quedar uno solo, ¿sí? O sea, en este momento no hay forma de determinar y de saber cuál va a ser la reforma, porque pues igual tampoco hay un proyecto radicado, hay algo adelantado, y además porque esta reforma pues se viene insinuando desde hace muchos años. Desde que se acabó el régimen de transición, que fue desde el 2014, se viene hablando que va a haber reforma pensional. Entonces lo único que uno dice, el que se quiera trasladar, trasládese rápido, el que ya tiene requisitos pensiones, pero no hay forma de establecer. ¿Qué es lo que normalmente trae una reforma del común? Ajuste en edad, es decir, aumentar un poco la edad. Yo podría decir que se podría aumentar a 65 y a 60 para mujeres, porque en este momento estamos 62 hombres y 57 mujeres. Aumentar un poco las semanas de 1.300 a 1.500. He escuchado que hay una propuesta también de Asofondos de disminuir en algunos casos, por ejemplo, para los casos del salario mínimo, de disminuir a 1.000 semanas. ¿Sí? Escuché hace poquito en una entrevista de 1.000 semanas. ¿Sí? Lo que pasa es que uno escucha tanto. Hace poquito vi una entrevista que sacaron en semana, pero que era del año pasado, hablando que se iba a caer el régimen de prima media, pero era una entrevista del año pasado y ni siquiera el proyecto de proyecto. Entonces, hay mucha especulación que pues yo me atrevería a decir que pues una vez ya esté el proyecto adelantado y si esté aprobado, pues uno puede entrar a dar recomendaciones sobre esta situación. Pero en este momento lo que tenemos es lo que hablamos ahorita, que es la tasa de reemplazo en Colpensiones, los factores que tienen en cuenta en el RAIS y el traslado cada 5 años con la limitación de los 10. Bien, gracias. Doctor Echeverry, hay una posibilidad que también valdría la pena considerar para algunas personas y sobre todo algunos grupos familiares. Tiene que ver con precisamente con esa pensión familiar. ¿Cómo se podría ilustrar un poquitico este tema de la pensión familiar? Mira, la pensión familiar aplica para los dos regímenes pensionales, para el RAIS y para el régimen de prima media. ¿Cómo funciona? Cuando individualmente cada uno de los trabajadores adquiere la edad mínima de pensión, 62 hombres o 57 mujeres, y no le alcanzan las semanas. Entonces, tiene 900 semanas, un ejemplo, 900 o tiene determinado capital. Y su esposa o su compañero permanente, su compañera o su esposo, tiene unas semanas por allá que cuando era joven o bueno, o también tiene muy pocas semanas. Y entonces se acumulan los dos esfuerzos. Se acumulan las semanas de A y de B, o se acumula el capital de A y de B. Cuando sumo esos dos esfuerzos, ya sean semanas, si estoy en el régimen de prima media, o ya sea capital, si estoy en el régimen de ahorro individual, puede adquirir ese grupo familiar. No hablemos de grupo familiar, sino pareja, porque solamente son dos, A y B. ¿Sí? Ya el concepto que tiene la Corte Constitucional de pareja puede ser A con A, B con B, C con C, bueno, independientemente, pero son solamente dos personas. De sumar esos esfuerzos, esos dos, A y B, y adquirir una sola pensión para los dos. Eso es lo que es pensión familiar. ¿Sí? Sumo los dos esfuerzos. ¿Cuándo? Cuando A y B individualmente no alcanzan a completar los requisitos mínimos de pensión, ya sea semanas, si estoy en el régimen de prima media, o capital, si estoy en el RAIS. Individualmente no alcanzo, pero si lo sumo con mi pareja, con mi esposa, con mi compañero, con mi compañera, adquiero una pensión para los dos. Ok, Gloria, si quieres... Y mira que en este caso también es muy importante cuando vamos a hacer de pronto ese estudio de cambiar de un régimen a otro,
porque cuando cuando aspiro a esta pensión familiar, también es importante saber cuál de los dos regímenes me conviene más, porque la pensión aplica para los dos. Entonces, uno también entra a estudiar esta situación en un posible cambio de régimen pensional. Gracias, Gloria. Démosle trámite entonces a las preguntas que nos han llegado por el chat y miremos a ver si de pronto nos quedan unos minutos también para abrirle el micrófono a alguna persona que quiera también hacer su pregunta, ¿vale? De acuerdo, gracias. Bueno, Diego Figueroa pregunta, dice, buenas tardes, yo tengo 49 años y tengo ya 1.306 semanas cotizadas en Colpensiones. ¿Hasta cuántas semanas la empresa me puede seguir descontando por pensión o me toca seguir cotizando hasta los 62 años? Hay que tener algo presente. La afiliación al sistema es obligatoria y la afiliación implica la obligación de cotizar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los requisitos mínimos para pensión de vejez o hasta que dure el vínculo laboral. Entonces, independientemente que el trabajador tiene 46 años, ¿cierto? Que lo escuché, y ya está sobrado de semanas, pero al tener el vínculo laboral vigente, la empresa debe seguir cotizando el descuento de ley que se le hace al trabajador, el aporte a seguridad social. ¿Hasta cuándo? Hasta que él cumpla los requisitos mínimos de pensión. ¿Y cuáles son? Semanas ya las tiene, ya cumplió uno, pero le falta el otro. ¿Cuándo? 62 años. ¿Hasta cuándo debe seguir cotizando? Hasta que cumpla 62 años. Diferente es si no tiene vínculo laboral. Entonces muchas personas sí dicen, es que ya tengo las semanas. ¿Me conviene o no me conviene cotizar? Entonces uno ya mira con qué aporte cotizó, porque muchas personas han tenido salarios muy altos y cotizan sus últimos años con un salario mínimo porque le dijeron cotice, porque es que usted siempre tiene que cotizar, y terminan bajando su promedio de cotización y terminan perjudicando el valor de su mesada pensional. Por eso es importante asesorarse en esa parte. El señor debe seguir cotizando ¿hasta cuándo? Hasta que tenga su vínculo laboral vigente. Por lo menos hasta que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos. Semanas ya los tiene, pero la edad todavía le falta. Ok, tenemos otra pregunta, doctor Echeverry. Nos preguntan acá, ¿cómo hago para reclamar mis semanas de cotización por pensión por parte del ejército? ¿Cómo se hace? Entonces, lo primero que tiene que usted tener es la certificación del tiempo de servicio. A veces no se tiene, sino que lo que uno tiene o lo único que tiene el trabajador es la libreta militar, ¿cierto? Entonces, en la libreta militar, con copiecita de la libreta militar y copia de la cédula, se hace una petición al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa les pide los bonos o los formatos de ese tiempo de servicio, y con ese tiempo de servicio, con esos formatos que expide el Ministerio de Defensa, acude a la entidad de seguridad social y le dice, por favor, valídeme este tiempo en mi historia laboral. No necesita abogado para hacer ese trámite. Gracias, doctor Echeverry. Otra pregunta que tenemos por acá es la de Angélica Rentería. Ella nos dice, buenas tardes, gracias por esta capacitación, muy interesante. Tengo entendido que el RPM máximo de semanas para cálculo del porcentaje son 1.800 semanas. ¿Pueden ser más semanas para tener un porcentaje más cercano al 80% del promedio de los últimos 10 años? ¿Sí es clara la pregunta para usted, doctor Echeverry? Yo la entiendo, tranquila. Sí. Okay. No hay un dato exacto por el tema de los promedios. Es que en la fórmula de liquidar del régimen de prima media es una fórmula decreciente, tiene unos pasos. Entonces el legislador me dice, por las semanas mínimas yo le doy a usted el 65.5. Entonces las semanas mínimas son 1.300. Pero en el segundo paso es una fórmula decreciente porque me dice, por cada un salario mínimo que usted tenga en el IBL, yo le voy a descontar 0.5. Entonces, si yo me gano 3 salarios mínimos, a mí me descontan 1.5, ¿cierto? Porque por 3 salarios por 0.5 me da 1.5. Pero si yo me gano los 25 salarios mínimos, que es lo máximo de cotización en el sistema,
entonces me van a descontar 12.5. Entonces, ahí depende de cuántos salarios mínimos tenga para llegar a ese máximo al 80%. Haciendo cálculos, podría ser entre 1.800 y 2.100 semanas aproximadamente, dependiendo del número de salarios que tengan en el IBL. Entre más gane la persona, más semanas van a necesitar para llegar al 80%. O sea que la respuesta es que las 1.800 no necesariamente siempre son 1.800, pueden ser un poquito más o pueden ser un poquito menos. Hasta Bueno, 2000. yo quiero aprovechar un momentico y aprovechar que tenemos en este momento, nos acompaña la doctora Diana Patricia Villegas, que es la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura y que se nos ha unido para darnos un saludo en esta reunión. Doctora Diana. El micrófono. Bienvenida. En silencio, doctora Diana. Aló, ahora sí, es que tenían desconectados los micrófonos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, doctor Rolando, gerente del Club Campestre, por este espacio para que nuestros docentes, el doctor Jaime Echeverry, buenas tardes, doctor Jaime, Doctora, y la doctora Stephanie Bravo, docentes de nuestra facultad, pues hayan tenido la oportunidad de hacer esta presentación, esta charla a sus trabajadores y a las demás personas que se conectaron en un tema que es tan importante, ¿no? Para todos y cada uno de nosotros. Y pues bueno, muy contentos de tener este vínculo inicial con el club y pendientes de todas las charlas que se requieran, de poder apoyar académicamente al club en los eventos que consideren que podemos ser útiles. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos muy contentos con las conferencias. Digamos, el profesionalismo y el conocimiento del doctor Echeverry es grandioso para nosotros y por supuesto también de la doctora Stephanie. Y como buena noticia, tenemos más de 100 colaboradores conectados, o llegamos a tener más de 100 colaboradores conectados. Es un tema muy importante, como lo manifiesta, y bueno, me encanta esta alianza estratégica y nuevamente gracias a ustedes por apoyarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que termine entonces el ciclo de preguntas para poder cerrar. Solo quería dar un saludo muy especial y agradecer. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana, y siempre bienvenida aquí. Bueno, tenemos algunas otras preguntas. Nos preguntan qué debe hacer una colaboradora para reclamar las semanas de su papá que falleció, para que la mamá pueda usarlas en la pensión familiar. Bueno, en este caso, esas semanas no se pueden sumar ya de una persona fallecida para pensión familiar, ¿sí? Ahí lo que se podría revisar es que si con esas semanas que cotizó en vida el señor dejó acreditado o no el derecho a la pensión de sobrevivientes a la madre, ¿sí? Que normalmente en muchos casos tan solo necesita 50 semanas en los últimos 3 años o 300 semanas al 1 de abril del 94. Bueno, hay varias posibilidades de entrar a revisar si con el número de semanas que en vida cotizó la persona que lamentablemente falleció, dejó acreditado el derecho a la pensión de sobreviviente. Lastimosamente el legislador no percibió, no dejó la posibilidad de que esas semanas engrosaran la historia laboral de otra persona para sumarlas a una pensión familiar, no. En ese caso se revisa si tiene derecho a la pensión de sobreviviente o si por el contrario, pues tiene derecho a una prestación subsidiaria como una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva dependiendo en el régimen en el que se encontraba afiliado. Tenemos otra pregunta, doctor Echeverry.
posible pedir pensión anticipada en caso de tener un hijo en condición de discapacidad? Sí, claro que sí, y es un beneficio para los dos regímenes pensionales. La persona que teniendo un hijo discapacitado y que requiera de ese tiempo para el cuidado de su hijo discapacitado, se puede pensionar, escuchen bien, a cualquier edad, siempre y cuando tenga las semanas mínimas que exige el régimen para pensionarse. En el caso de Colpensiones, 1.300 semanas, y en el caso del fondo privado, 1.150. Okay. Tenemos otra pregunta, dice, en el régimen de ahorro individual... Doctora, qué pena, doctora Gloria, termino esa aclaración. Ahí lo importante que el trabajador tiene que tener claro es que si se va a pensionar, pues debe retirarse del trabajo, debe desvincularse del mundo laboral, porque el objetivo que da el legislador para darle la pensión es que vaya y cuide a su hijo. Si esa persona vuelve y cotiza al sistema o consigue otro trabajo o entra al mercado laboral, pues su pensión se le va a suspender, porque el objetivo es cuidar a su hijo, estar en compañía de su hijo para otorgarle la prestación económica. Ok. Doctor, entonces aquí hago enlace con otra pregunta que tenemos, y es las personas que se pensionan con 150 semanas en el fondo privado ya no pueden volver a recibir ingresos por trabajo, ¿verdad? Por laborar. 1.105, lo que pasa es que, a ver, como en el tema de la pensión, no quiere decir que un pensionado no tenga derecho a volver a trabajar, ¿sí? Porque el derecho al trabajo está para cualquier tipo de persona en su territorio colombiano. Lo que pasa es que hay unas pensiones, por ejemplo, en el tema de la pensión de invalidez, que el sistema podría decir, bueno, usted está volviendo a trabajar, entonces venga, revisemos su pérdida de capacidad laboral, a ver si usted fue el que ya la recuperó, y entonces se entra a suspender la pensión de invalidez. El de las 1.150 semanas, como tiene una garantía del Estado, es un apoyo del Estado, ahí no hay un requisito. Si bien hay un apoyo del Estado, no hay un requisito que diga es que usted no puede tener otros ingresos. Anteriormente había un decreto que lo regulaba, pero ese decreto fue derogado, o sea que ahí no hay un requisito de decir que una persona que esté pensionada pueda conseguir trabajo, porque lo podría hacer. Lo que normalmente es un pensionado, pues no cotiza pensión porque ya tiene ese riesgo cubierto, sino que solamente cotiza salud y a riesgo laboral. Pero de poderlo hacer, pues sería un aporte voluntario. No entraría a engrosar esa pensión de vez, sino que una vez finalice el vínculo laboral, podría recibir una devolución de saltos por esas semanas. Ok. Tenemos otra pregunta, doctor Echeverri. En el régimen de ahorro individual, ¿hasta qué edad se tienen en cuenta los hijos para el cálculo de la mesada pensional? Hay que ver el tema de los beneficiarios. Entonces, la norma de la pensión de sobreviviente me dice que ¿quiénes tienen derecho a la pensión de sobreviviente cuando son hijos? Hasta los 18 años, hasta los 25 si están estudiando, y sin importar la edad, el hijo que es discapacitado. Entonces, si dentro de su núcleo familiar no hay hijos con una discapacidad que le genere una invalidez, serían hasta los 18 años y posteriormente hasta los 25 si van a continuar estudiando. Entonces, hasta los 25 entraría a afectar ese cálculo actuarial o ese cálculo aritmético que hace el fondo privado. Hay otra pregunta, doctor Echeverri. Para las personas que aportan de dos maneras, porque están empleados y además aportan como personas independientes. Entonces la pregunta es, ¿sobre qué valor se calcula el ingreso? Sobre todo los aportes a cotización. Hay personas que pueden tener 3 o 4 trabajos. Ejemplo, los médicos, ¿sí? Los médicos que trabajan en A, B, C y D, clínica, hospital o entidad, ¿cierto? No quiere decir que se van a tener en cuenta 4 periodos dobles. Es decir, si trabajé un mes, ¿me tienen en cuenta 4 meses? No, me tienen en cuenta un solo mes.
de cotización, pero si coticé 5, 5, 5 y 5 millones, mi ingreso base de cotización de ese mes van a ser 20 millones, porque me suman las cotizaciones que hice con los 4 empleadores. Esa persona que cotiza como independiente y además cotiza con su salario por medio de su empleador, cuando lo van a pensionar le suman los 2 salarios de cada uno de los meses para entrar a calcular su promedio. Pero no las semanas. No, las semanas no son dobles. Si en un mes coticé con 2 empleadores o con 2 personas, no quiere decir que coticé doble, no. Simplemente es la misma cotización, sino que se suman los ingresos bases de cotización para tener un solo valor. Bueno, por aquí me llega una pregunta y está asociada a la pensión familiar. Dice que si el individuo A cumple requisitos y le sobran semanas, pero el individuo B no le alcanzan las semanas para pensionarse, en este caso, ¿aplicarían o podrían aplicar al modelo de pensión familiar? No aplica. El requisito sine qua non para la pensión de familiar es que tanto A como B no tengan requisitos, ¿sí? Porque si uno de los dos tiene requisitos, como es el caso de A, pues A adquiere su propia pensión de vejez y B va a tener derecho a la prestación subsidiaria o la indemnización sustitutiva si está en el régimen de prima media o la evolución de saldo si está en el régimen de ahorro individual. Perfecto. Gloria, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos la última. Preguntan, en el caso del régimen privado, preguntan, ¿qué pasa cuando a una persona se le acaba el fondo para el pago de la pensión? Es decir, estaba proyectado hasta los 85 años y hasta ahí estaba proyectado el pago y todavía está vivo. ¿Qué pasa? ¿Se la siguen pagando? ¿Se queda sin pensión? ¿Qué sucede con eso? Eso es un mito. No es que la pensión se agote o se acabe, ¿sí? La pensión de vejez en el RAIS es vitalicia. Lo que pasa es que el RAI tiene unas modalidades. Dependiendo de las modalidades, lo que puede suceder es que el valor de la cuantía puede disminuir para salvaguardar esas mesadas futuras, que es lo que sucede o lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, los que están en retiro programado ahora en el tema de la pandemia, ¿sí? El capital se le ha disminuido un poco porque no ha generado rendimientos y la pensión puede que se disminuya un poco. ¿Hasta cuándo? Hasta el salario mínimo. Nadie en Colombia puede ganar menos de un salario mínimo. Entonces, dependiendo de la modalidad, la pensión sí puede disminuir, más nunca es que usted se haya quedado sin pensión. No. Así usted pase o así el afiliado pase la expectativa de vida. Es decir, se proyectó hasta los 82 y vivió hasta los 95. Le tienen que seguir pagando la pensión. Es algo que es vitalicio. De acuerdo. Bueno, no, así es. Estas son todas las preguntas. Si tienen más preguntas, no hay problema. Sí, no. Pues, deme un minuto, doctor Echeverri. Estamos a su disposición. ¿Cierto, doctora Stephanie? Sí, ya. Señor, aquí estamos pendientes. Yo le diría eso a Glorita, doctor Echeverri, porque aquí amanecemos. Tenemos otra pregunta. Alguien nos dice que ¿qué requisitos debe cumplir una persona que cotizó años atrás, salió del país? ¿Qué debía hacer para reclamar lo cotizado en esos años anteriores? Entonces, bueno, ese trámite lo puede hacer por medio de otra persona acá en Colombia, autorizado por un poder especial o por medio de un apoderado judicial. Simplemente que se requiere tener la edad mínima para poder acceder a esa prestación. Hombres 62 años y mujeres 57. Y las semanas que tengan, 5, 10, 15, 500, 600, se pueden reclamar, ya sean en Colpensiones, si estaba en Colpensiones, en el Seguro Social o en un fondo privado. Lo único que tiene que hacer es acreditar la edad mínima y autorizar a otra persona a que le haga el trámite. De acuerdo, doctor Echeverri. Sí, ya. Estas son todas las preguntas que nos llegaron a través del chat. Doctor Echeverri, nuevamente, mil gracias. Estamos seguros que esta es una primera conferencia de un ciclo que queremos desarrollar para todos los colaboradores.
Agradecerte a ti, a la doctora Diana Villegas y por supuesto a la doctora Stephanie, pues esta gentileza en esta magistral en la que pues empezamos a entender este tema tan importante que es el de pensiones, muy sensible y muy importante. Y agradecerle por supuesto a todos los colaboradores que están hoy con nosotros presentes, que han hecho preguntas. Nosotros desde el área de gestión humana, con Miguel y con Gloria y todo su equipo, vamos a seguir programando más charlas, más conferencias, más actividades. Entonces, para que por favor sigan atentos de esta programación. El Club Virtual del Campestre de Cali también es para toda nuestra comunidad de trabajadores y nos alegra mucho esta respuesta tan alta que ha tenido. Esto nos motiva para seguir haciendo actividades. Hoy, como mensajes, tenemos ahora a las 6 de la tarde el inicio de las conferencias de Historia del Arte, ¿cierto, Miguel? Para que tú envíes la invitación a toda la comunidad. Y va a estar espectacular, así que pues todos nuestros queridos aliados de la Universidad San Buenaventura van a recibir estas invitaciones también. ¿Por qué no? Sí, Pues, Muchas gracias. Muchísimas gracias. sí, señor, Muchas gracias. Me uno al mensaje de agradecimiento, Rolando. Sí, tenemos continuidad ahorita en nuestra programación del club virtual que se ha ampliado también a los colaboradores. Enseguida, una vez cerramos este espacio, pues viene una conferencia muy interesante sobre la donación de órganos, decisión que salva vidas, que es una temática también supremamente importante. Y después de esa conferencia, pues viene Aprendamos de Arte, conferencias pues de esta temática para que no se desconecten pues de esta programación. Creo que hemos cumplido entonces con la agenda, hemos cumplido con el propósito principal que tenía esta actividad. Dígame, doctor Echeverry. No, la última apreciación que quería hacer era invitar a todos los integrantes y a todos los participantes de esta conferencia, a todos los de su núcleo familiar, que las puertas de nuestra Universidad San Buenaventura Cali están abiertas en todos los programas de pregrado, de especialización, diplomados, cualquier capacitación que requieran para sus hijos, para sus familias, para ustedes mismos. Nuestra universidad tiene el campus abierto para cualquier capacitación. Claro que sí, señor. Hemos creado... Sí, me quitó las palabras. Sí, ese es una invitación que tenemos y que voy a tener una conversación de pronto con el gerente a ver si hacemos un convenio que permita también unos descuentos para los trabajadores del club y sus núcleos familiares. Eso sería interesante. Ahí estamos conversando para que hagamos una realidad ese tipo de iniciativas que son tan importantes, ¿no? Fantástico, doctora Diana. Claro que sí, bienvenida a la propuesta y vamos a aceptarla con mucho cariño para poderla trasladar a toda la comunidad de colaboradores y también a nuestra fundación, porque estamos desarrollando también unos programas muy bonitos con la fundación para toda la parte de contratistas, CADIs y una comunidad también de la parte de la Comuna 18 y todo un sector importante de personas que estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Cuenten con nosotros. Bueno, no, y ustedes con nosotros, qué buena alianza esta, que es muy gana-gana, así que estamos muy complacidos y como le decía, pues no solo en estos temas laborales, sino en otros temas estamos abiertos a poder traer los conocimientos con excelentes docentes, pues como ya vieron, para la muestra un botón, tenemos excelentes docentes, así que pues estamos atentos a cualquier requerimiento del club y que podamos trabajar juntos. Gracias y una feliz tarde para todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias Rolando, muchas gracias. A los jóvenes de tecnología, al doctor Stephanie, al doctor Echeverry, a Gloria, a Harry, a todas las personas de gestión humana y a todos ustedes por conectarse en esta importante conferencia que la seguiremos programando más adelante con otras temáticas y para todos una feliz tarde y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, altamente agradecido. Gracias, profe Echeverry. Un gusto escucharlos. Gracias por haber atendido ese llamado. Muy, muy, muy queridos ustedes, de verdad. Un abrazo. Gracias a usted, doctora Gloria. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Absoluta claridad en la exposición. Súper. Absolutamente entendible. Muy concurrido el auditorio. Muy, o sea, y lo importante es el tema, porque a veces es muy complejo el tema y bueno, lo tratamos de hacer
lo más didáctico que se pueda. No, estuvo perfecta la forma de exponer, la temática, el orden, la claridad. Son geniales ustedes realmente porque es un tema muy denso y muy complejo. Bueno, muchísimas gracias. Siempre. Bueno, es un gusto. Nos vemos entonces. Mil gracias. Estamos conectados. Bueno, Vale, chao, adiós. muchas gracias. Gracias.